Encabeza este acto el gobernador de la provincia de Santa Fe, contador público nacional, Omar Perotti, quien se encuentra acompañado por la presidenta comunal de Callastá, María Verónica Devia, por el intendente de la ciudad de Santa Fe, licenciado Emilio Jatón, por el ministro de Cultura de la provincia, Jorge León, por el senador por el departamento Garay, Ricardo Kaufmann. Lo acompañan el coordinador provincial del Museo Etnográfico y Colonial, Juan de Garay, Gabriel Coco, la presidenta de la Asociación de Santa Fe la Vieja, Ana María Cecchini de Galo, y la presidenta del Centro de Estudios Hispanoamericanos, Patricia Vasconi. A continuación, procederemos al izamiento de nuestro pabellón nacional, invitando para ello al gobernador. Seguidamente, los invitamos por favor a mantenerse de pie para entonar juntos las estrofas del himno nacional argentino.
Y vamos a invitar a la presidenta comunal de Callastá, María Verónica Devia, para que haga entrega en este momento al gobernador de la provincia, Omar Perotti, de la resolución número 57 del 2020 que lo declara huésped de honor de la localidad. Vamos a continuar con las ofrendas florales. Se coloca entonces en primer lugar la ofrenda floral ante el busto del fundador de la ciudad, don Juan de Garay. Y asimismo vamos a convocar al ministro de Cultura de la provincia, Jorge León, a hacer lo propio ante el busto del doctor Agustín Zapata Goyán. Vamos a escuchar las palabras del senador por el departamento de Garay, Ricardo Kaufmann. El Día de la Patria Chica sería hoy, el cumpleaños, tal como el 9 de julio es el de la Nación, de 1816. 15 de noviembre de 1573. Nace como una ciudad-estado que tiene 50 leguas por costado, según lo hace constar en el acta de fundación el fundador y el escribano que lo acompaña, para dejar eso para la posteridad. Yo tenía algo escrito, pero había algunas cosas que ya me ha sustraído la materia la señorita Mariana, y le agradezco porque entonces yo abro las glosas y no tengo que hacer el relato de la historia completa del viaje, de la partida de Asunción, de los que vienen de Asunción, que a ver, permiso. Disculpen que no me dirigía a todos los presentes, señor gobernador, y en él le pido perdón a todos. Es el atolondramiento. Que quienes vienen, quienes se anotan, el 70% son criollos, o sea, mestizos, no tenían nombre todavía. El bando que produce el gobernador de Asunción, Martín Suárez de Toledo, dice, ese que viene proclamado por un tambor enfrente de la casa del gobernador en Asunción, dice que convoca para una expedición río abajo para fundar una ciudad. Convoco a todos los vecinos, tanto españoles como hijos nuestros. ¿Qué nos significa eso? Que los mestizos, criollos, evidentemente hijos de los españoles en Indias, eran considerados sus hijos. Esa primera generación que ya está en condiciones tan mancebos, tan jóvenes como eran, como para atreverse a hacer esta aventura con Garay en tierras desconocidas. Y ellos son los que van a darle un empuje que solo una juventud así tan osada, tan altanera y tantas otras cosas que se les señalaban en la época como defectos que siempre se suelen achacar, lo solía decir Zapata Goyán, eso que le achacaban, se le achaca a todas las juventudes de toda la historia. Eran hijos nuestros, no eran otros, eran nosotros para los primeros conquistadores del Paraguay y los que le quieren imprimir ese talante a esta fundación. Por eso también las relaciones que se hacen después sobre que tangencialmente mencionan la persona bondadosa de Garay para con sus soldados, dicen, era como un padre para nosotros. A esos muchachos que habían venido, algunos tendrían padre seguro y otros no,
pero el fundador era un padre para ellos, que los invitaba a comer en su mesa de su propio gasto. Voy a hacer la aclaración, que cuando va Garay, sale de allá, la expedición por tierra queda de encontrarse en la punta del Yeso, que era Piedras Blancas, que era el accidente geográfico más fácil para ver desde tierra y desde el agua. Piedras Blancas, la piedra caliza que después va a servir de tantas utilidades en la construcción de la ciudad y en su engalanamiento con la pintura. Así que tienen que esperarse allí la expedición por agua y la que viene por tierra para encontrarse, para entrar acá, en lo que se llama las tres bocas de afuera, y después están las de adentro, que hay que pasar para llegar entre el piélago de arroyos y zanjones a este río de los Quiloazas, hoy río San Javier. Y de los Quiloazas le llaman los primeros pobladores porque los Quiloazas venían desde la laguna Guadalupe, de la cual eran pobladores. Y sin duda hacían su periplo para pescar, para cazar, que esta era una tierra muy apropiada para cazar y pescar, aparte de que podía recibir también la semilla y las arboledas que quisieran desarrollar los pobladores, como lo hicieron, hasta la vid. Entonces, tenía que seguir viaje Garay. Por eso deja parte del campamento, hacen campamento acá, pero él sigue con su bergantín acompañando la carabela que lleva a España a Felipe de Cáceres, el gobernador preso por el obispo de la Torre, que lo había derrocado en una de las constantes reyertas que se sucedían entre quienes querían voltear gobierno. No existía la forma electoral. La expedición que viaja por tierra, entonces espera que Garay cumpla su misión. Y Garay se cree hasta la isla, al puerto de isla de San Gabriel, casi ya en la desembocadura del Río de la Plata. Se le había dicho que podía acompañarlo hasta las costas del Brasil, pero se ve que andaba bastante apurado y la vio bien encaminada, ya llegando a alta mar a la carabela, libre del peligro de ataques indios, y entonces se vuelve, y además todavía no habría llegado, seguramente, la expedición por tierra, porque la expedición por tierra tenía muchos inconvenientes, muchos pasos, y un paso lento, arriando tropas de vacas y de caballos, y eso no tenía la necesidad no tenía las velas y el ir aguas abajo que tenía las embarcaciones. Eran una saeta cuando iban aguas abajo y con velas. Eso, el que ha navegado por el río Paraná o por nuestros arroyos, lo conoce. Y entonces en esa velocidad es que ha llegado a tiempo Garay para venir a fundar la ciudad. Pero mientras tanto, cuando iba, él se reúne, va por la margen, sigue por esta margen del río y se va a producir un encuentro que es muy interesante, que es novelesco, casi cinematográfico, que es el encuentro con Jerónimo Luis de Cabrera, el gobernador de Córdoba. Va Garay y se mete en la laguna, se mete por el río Coronda, y creo que estaba saliendo de la laguna Coronda,
buscando el Carcarañá, buscaba la torre de Gaboto que quedaba todavía en pie. Y entonces, en ese momento, los indios corondas lo acechaban en la desembocadura del Coronda. Y allí con las canoas, 1000 canoas, le tiran con sus flechas y la tripulación, que iba ya en un navío un poco más grande que una canoa, y 2 canoas más, entonces se tiran al piso de la embarcación para evitar que los asaeteen las flechas que tiran los corondas, y que tienen la orden de tener encendida la vela o la antorcha que tuvieran para hacer fuego, para disparar, para tirar con el cañoncito de bronce que tenían, que le llamaban verso, a esos cañoncitos así, que habían podido traer de Asunción, y para que no tirar con sus arcabuces, que eran expertos y buenos tiradores de arcabuces, los muchachos que había traído, y hasta los habían construido ellos, sin haberlos visto nunca, de acuerdo a las características que le daban los españoles que vivían en Asunción. Entonces, se acercan peligrosamente los indios y sigue sin dar la orden de fuego Garay, con una sangre fría que pasmaba a los mismos que estaban con él. Y en ese momento, por eso digo que es cinematográfico, se escuchan tiros de arcabuz desde la barranca y aparece Jerónimo Luis de Cabrera, gobernador de Córdoba, presente en las barrancas, haciendo el salvataje de esa gente, con 40 más o menos jinetes también, que venían con él. Se produce entonces un diálogo entre los capitanes de ambas, de la embarcación y el que estaba en tierra bajo el estandarte real. Y le dice de allí, poniéndose bajo el estandarte real cuando daba la orden, de preguntarle qué hacía ahí. Porque yo acabo de fundar el puerto de San Luis de Córdoba, acá mismo, en estos alrededores. Y esto pertenece a nuestra jurisdicción, a la jurisdicción de Córdoba. ¿Qué hace usted aquí? Reconstruyamos así más o menos el diálogo. Garay estaba, vamos a decir, medio, así como se dice hoy, medio flojo de papeles. No tenía todas consigo para fundar donde todavía no había fundado tampoco, que era acá. Él iba a Carcarañá, él iba a fundar allá. Hay mucha gente que gente del sur, por ejemplo, que dice, cuando viene acá, pero esto es muy bajo, ¿cómo se le ocurrió a Garay fundar acá? Es que él no se le había ocurrido fundar acá, sí acampar. Y el encuentro con Cabrera, que le pone penas graves para que se retire de ahí, que no se ose pisar el territorio cordobés, que era allá en el río, él buscaba también la salida al mar, Cabrera, para Córdoba. Y entonces viene la expedición esa y se vuelve prometiéndole que así lo va a hacer, porque estaba bajo 40 guerreros muy bravíos y tiradores, estaba ese barquito en el que estaba Garay con sus muy pocos hombres. Entonces, Garay era una estratega de la guerra y era una estratega de la política. Entonces, cuando le contesta al capitán Jerónimo Luis de Cabrera, le dice, yo estoy perdido. Con mi tripulación estoy perdido, buscando un paso para entrar a la tierra del Perú. Y no lo encuentro. Pero
Garay ya conocía que allí por el Carcarañá era el camino para ir al Perú. Entonces, bueno, estaban perdidos, entonces el alma cristiana de Jerónimo Luis de Cabrera les ofreció, según algunas relaciones que se hacen después, le ofreció comida y hasta vestimentas. Eso lo cuentan algunos de los integrantes de la expedición. Pero lo que vale analizar es que son dos capitanes de la conquista, uno que llega desde el norte y el otro llega desde el noreste, sin haberse puesto de acuerdo, y llegan al mismo punto en ese gran espacio que es América y el espacio que es el sur de todo este país. Y actúan por instinto, han llegado al mismo punto. Pero en el encuentro se repelen porque ambos pretendían, uno ostensiblemente porque ya había fundado y Garay disimuladamente porque no le convenía decir lo que venía a hacer, que era fundar también seguramente un puerto allí y después ese puerto que después viene y funda acá. Y viene y funda acá y se ve impedido de ir por ese camino que era el tradicional para ir al Perú, que es siguiendo o yendo, remontando el Carcarañá o siguiendo sus orillas. Y entonces tiene que venir acá y fundar acá. Se ve en la disyuntiva, no puede fundar más allá. No puede pasar tampoco por el Carcarañá ya para descubrir el camino al Perú. Y tiene que quedarse aquí. Y deja en el acta que después podrá trasladarse, ¿no es cierto? Como está habilitado ya por la misma acta de fundación, ese traslado que después se va a producir 80 años después, más o menos, a la actual Santa Fe. Lo deja previsto, porque sabía que no era el lugar que en realidad buscaba. Bueno, entonces, lo otro ya ha sido dicho. Entonces Garay estaba flojo de papeles porque esperaba un papel muy importante, que era la autorización para fundar donde él se le antojase dentro del Río de la Plata, dada por su tío Juan Ortiz de Zárate, que viene en la Armada como adelantado, y que en ese momento mismo en que se funda Buenos Aires está ya detenido en San Gabriel por los indios que lo rodean también, y a pesar de ser una armada más grande y con muchísima gente, y que le manda un pedido de socorro, y entonces Garay manda sus mancebos, 30 más o menos, en canoas grandes que eran tipo hendidas así al medio para ser más navegadoras, y vienen y van con caballos también que llevan adentro, que con ese desembarcan frente al Real de San Javier, de San Gabriel, y se traban en lucha con los sitiadores, que eran miles, pero siguiendo las estrategias de Garay, ellos logran repeler ese ataque. Y ahí los que están en la nave viendo los incidentes de esa batalla se asombran que esos chicos sean tan hábiles para pelear. Y ahí entre esos pasajeros, esos que venían a América por primera vez, está el arcediano Martín del Barco Centenera,
que hacía la cronología de los sucesos, pero tenía la particularidad que los hacía en versos. Malos versos, dice Zapata Goyán, lo pongo en boca de él, pero que no sirven para justamente dar un panorama pintoresco para que la memoria se recuerde más de lo que pasó. Bueno, y entonces viene meditando este hombre que como buen poeta se eleva un poco más el panorama y dice, ¿quiénes son estos muchachos? ¿No? Hijos de españoles, pero no parecen españoles, son hijos de India y españoles. Entonces, ¿y cómo les llamamos? En mi poema no tenían nombre. Rioplatenses le dijeron mucho tiempo después de la independencia todavía, en la guerra de la independencia, a los que nosotros llamamos argentinos. Y argentinos es algo salido de ese poema, es una alegoría que dice, habrá pensado, ¿cómo le llamo? Le voy a llamar argentinos, porque son hijos del Río de la Plata o Argento en latín. Y bueno, y escribe el poema en la Argentina y después publica y dice, los argentinos mozos han probado allá su fuerza brava y generosa. Y describe la ciudad como la ve cuando llegan acá. Estaba la ciudad edificada arriba la barranca sobre el río, de tapias, está de tapias rodeada, y tienen por fortaleza, mancebos tiene por fortaleza, que son bravos y diestros en la guerra, los mancebos nacidos en la tierra. Y bueno, entonces esos chicos, le diríamos hoy en día, asistieron a la fundación y se enteraron que eran los primeros santafesinos. Que eran los primeros santafesinos lo sabían. Que eran los primeros argentinos, no. Nunca se enterarían, porque argentino se comenzó a usar ya en su vida el siglo XIX, ya en la primera mitad, pero avanzada. Bueno, es mucho, ¿no?, para esto. Para historia decía Lin Yutang que había que tener, en verano, hacerla porque se ocupa mucho tiempo. Yo solo quiero decir algo que dijo Garay en su carta al rey, cuando ya despojado de sus bienes, mal, menguado de bienes y endeudado, pide que le hagan alguna merced para sus hijas, para que constituirles una dote, que las quiere casar. Y en ella dice muchas cosas, y dice todos los trabajos que ha hecho, y todas las cosas que ha puesto de sí mismo. Ya sabemos que había hasta empeñado los vestidos de la mujer, que serían muy ricos porque venían de Santa Cruz de la Sierra, doña Isabel Becerro, que quedó pagando después, cuando lo mataron a Garay, muchos años. Y él le dice al rey, un poco vehementemente, no se encontrará un solo día en que yo haya deservido a su majestad, y no se hallará libro alguno en que yo haya recibido paga ninguna. Lo había hecho todo a su costa. Y después lanza ese desafío que es para ese tiempo y para los tiempos venideros, y también para nosotros hoy. He trabajado, pero lo decía el rey, pero lo tomamos como dicho para nosotros también. He trabajado y puesto diligencia y calor para que estas tierras remotas y cerradas al trato y conversación vengan a ser las que éstas serán mediante la voluntad de Dios. Muchas gracias.
Vamos a escuchar el saludo de la presidenta comunal de Callastá, María Verónica Devia, a quien invitamos por favor a acercarse. Bueno, muy buenos días a todos. En nombre del pueblo de Callastá, le agradezco la presencia, señor gobernador, señor ministro, señor senador, al subsecretario de Municipios y Comunas. La verdad que estamos hoy aquí, un 15 de noviembre, 447 años después que llegara Garay a estos lugares que eligió, que vino a través del río Quiloazas, la historia que nos contó recién este relato que nos hizo el senador. Así que bueno, esta ciudad que decide trasladarse algunos años después y quedó dormida, siglos dormida, hasta que hace más de 70 años Zapata Goyán la descubre en este lugar, en Callastá, y bueno, hizo encanto, ¿no? Que ojalá que este tiempo de pandemia nos permita recorrer algunos lugares y ver sus muros de tapia ya atravesados por el tiempo y poder imaginar la vida en esos tiempos. Así que bueno, nuevamente bienvenidos y bueno, gracias por estar acá. Y finalmente compartiremos el mensaje del gobernador de la provincia de Santa Fe. Escuchamos en este acto, aquí en Callastá, al contador Omar Perotti. Bueno, muy buenos días nuevamente a todos. Señora Presidenta Comunal, señor Intendente de la Ciudad de Santa Fe, señor Senador, señor Ministro, señor Subsecretario, cada uno de los vecinos, de los pocos vecinos que nos están acompañando por esta modalidad que tenemos que respetar, pero aquí estamos porque sentimos que es un día muy importante de nuestra historia. Agradecer a quienes durante todos estos años trabajaron para revitalizar este día. Seguramente a muchos hoy les encantaría estar aquí. Va a llegar ese día y vamos a tener seguramente un festejo donde acumulamos los deseos y las ganas de hoy en una expresión de un nuevo encuentro que revitalizará este día. Yo le agradezco a Ricardo sus palabras, su presencia. No ha sido largo. La historia requiere sus tiempos y tenemos que ponerle el valor. Muchos seguramente desconocen gran parte de lo que usted nos narraba, gran parte de los que los historiadores han tratado de ir recuperando para las generaciones futuras. Quizás tenemos que tener la inteligencia de cómo con las nuevas tecnologías, con las distintas formas de comunicación, cómo hacerles llegar la historia de otra manera, tan rica, que requiere tantos tiempos, tan apasionante, pero fundamentalmente tan decisoria para los hechos posteriores. Sin esta fundación, sin este episodio ocurrido un 15 de noviembre, seguramente la realidad de la región, de la provincia, hasta probablemente de la misma Argentina sea otra. Su conformación tuvo que ver a partir de esta decisión y de este lugar. Que Garay haya tenido ese encuentro con Cabrera seguramente nos dio una conformación como provincia distinta a la que a lo mejor se hubiese dado. Quizá Córdoba tendría su límite en el Paraná. Y eso no ha acontecido. Y eso se generó a partir de la consolidación y de esta organización que se da por primera vez en la Argentina, en lo que hoy es la Argentina. Las fortalezas de las ciudades en aquel momento, no existían las provincias, no existían las formas de organización. Y eso es de donde venimos y del que fueron surgiendo nuestros pueblos y nuestras ciudades. Por eso nos gusta y queríamos que el intendente de Santa Fe nos esté acompañando, porque aquí surge. Y en Santa Fe, este hecho fundacional y ser la sede de la Constitución son hechos que lo marcan, son hechos que están asociados sí o sí
al nombre de la ciudad y poder desde aquí reconocer cómo quienes tuvieron que enfrentar desafíos supieron hacerlo, supieron sobrellevarlo, sin saber que había una instancia clara de búsqueda de nuevas tierras, de conquistas por parte de España, en lugares donde nuestros pueblos aborígenes estaban y existían. No hay que negar la historia, hay que ponerla sobre la mesa, reconocerla, tomar desde allí esa lectura y ser nosotros hoy los dueños de ir conformándola, de ir haciendo la historia. Y esa es la responsabilidad que tenemos en estos momentos. El valor del conocimiento de la historia, el ser agradecidos con quienes nos han permitido que esto exista, con quienes nos han permitido después descubrirlas, con un enorme esfuerzo de Zapata Goyán y de todo su equipo para generar aquí nada menos que un monumento histórico nacional con la trascendencia que ello tiene para no solamente para la Argentina, sino para toda la región y para el mundo. Ser custodios de esa historia tiene el correlato de mantenerla viva, y mantenerla viva contándola, transmitiéndola, a que muchos más las vayan haciendo propia, y que muchos más a partir de esa historia también nos vayan permitiendo descubrirla de otras maneras, vivirla de otra manera. Quizás esta etapa que nos toca vivir, este desafío que nos ha generado la pandemia, en movernos con otros tiempos, en mirar las cosas de otra forma, el tener que comunicarnos de otra manera, el tener que encontrarnos pocos y con distancia, lleva también a trasladarse a aquella época. Y lleva también a saber que las comunicaciones no son las de hoy, la forma de organización no es la de hoy. Enfrentar obstáculos, momentos duros y desafíos es la constante, no son los mismos, pero siempre tenemos desafíos, siempre tenemos momentos difíciles y seguramente momentos también de tomar decisiones importantes, decidir un lugar fundacional, decidir después un traslado. No fueron seguramente situaciones en ese impas sencillas de sobrellevar. Pero allí se fue construyendo nuestra organización y así fue poniéndose de pie una nueva ciudad y allí fue después en el descubrimiento y demás también con Cayastá teniendo su impronta, su idiosincrasia, su crecimiento. Y hoy, frente a los desafíos que nos genera la pandemia, creo que tenemos que poner de pie a Santa Fe de la misma manera que hubo que poner de pie y generar aquí una primera fundación, que hubo que poner de pie una ciudad cuando hubo que trasladarla. Y creo que allí tenemos una riqueza enorme. Riqueza enorme de tomar de la historia de quienes habitaron aquí por primera vez, los pueblos originarios, quienes trajeron después su instancia de conquista, quienes en este suelo llegaron en otros momentos con sus corrientes de inmigrantes, y todo eso fue conformando nuestra historia al día de hoy. Todo esto es lo que fuimos haciendo. Y esto es lo que queremos, sí, que tenga una impronta, que tenga el trabajo como ordenador, que tenga a la educación como la que puede igualarnos oportunidades, y que tenga en los valores la posibilidad cierta de generar una provincia que se destaque conociendo su historia, haciéndola día a día y tomando lo mejor
de cada uno de los aportes que se realizaron en nuestro suelo. Creo que estamos en un año muy particular, creo que estamos sobrellevando una pandemia que nadie tenía en ninguno de los papeles y que el mundo está sufriendo. La Argentina no es la excepción, Santa Fe tampoco. Y quiero sí aquí agradecer a todos los santafesinos por los enormes esfuerzos que están haciendo en cada uno de los lugares, por los cuidados a tener, por las formas de organizarse para resguardar a la población. El agradecimiento a cada intendente, a cada presidente comunal, a cada uno de los senadores, a cada una de las instituciones que ha sabido sobrellevar y comprender los momentos iniciales y hasta estos momentos en los que tenemos el pleno convencimiento de que nuestro sistema de salud está dando lo mejor de sí, cada uno de sus integrantes poniendo todo su esfuerzo, la mejor infraestructura sumada, la mayor cantidad de equipamiento aportada para poder dar la posibilidad de que cada santafesino y cada santafesina sea atendida, tenga su posibilidad de atención. Y a la par de eso, tener el desafío de poner de pie a Santa Fe, de reconstruir su estructura productiva, de volver a generar todas las posibilidades de trabajo que nuestra gente requiere. Vamos a convivir con las dos, porque la pandemia no nos va a dejar en unos días, la vamos a tener que tener presente bastante tiempo más. Vamos a hacer los esfuerzos para llegar a la vacuna, pero también seguirá una parte que se vacunó y una parte que tendrá que esperar la segunda posibilidad. Lo que sí tenemos ya incorporado son pautas culturales de cuidado y son las que nos tienen que permitir ir avanzando en este tipo de encuentros, con la distancia, con el barbijo puesto. Son las cosas en las que nos tienen que resguardar la posibilidad de tener movilidad cuidándonos. Y eso es lo que requiere fundamentalmente el momento. No descuidarse, no bajar la guardia, sigue estando allí presente. Por más que vayamos incorporando algunas actividades, no es porque haya cedido o haya desaparecido el COVID. Es porque confiamos que se han incorporado las pautas de cuidado de cada uno, la responsabilidad de la comunidad y el cumplimiento de los protocolos para seguir adelante. Es una apuesta a cada uno de los santafesinos y santafesinas en esa asunción de la responsabilidad de cuidarse y de cuidar al otro. Y en ese cuidado vamos a poder tener actividades crecientes. Se viene un desafío grande. La zona va a tener mucho movimiento y todo aquello que fue la comunicación entre Buenos Aires y Asunción, ese río, esos ríos, y en particular el que nos toca a nosotros, el Paraná, casi 800 kilómetros de costa en la provincia, van a estar visitadas. Va a haber muchos santafesinos que van a descubrir las bellezas de estas zonas, afortunadamente. Y es allí donde aún en plena situación de crisis, de pandemia, tenemos una oportunidad. ¿Cómo mostrar bien esta zona? ¿Cómo ser los que entusiasmemos a muchos más a que sigan viniendo a esta zona, a que inviertan en esta zona, a que ayuden a generar trabajo en algo que hoy en muchos lugares del mundo es el principal generador de empleo, que es el turismo? Quizás algunos pueden decir, se está hablando de turismo cuando nos tenemos que cuidar y no nos podemos ir a ningún lado. Estamos hablando de que vamos a tener un verano diferente, con protocolos, donde el grueso de los santafesinos que habitualmente se van de la provincia van a estar en la provincia. O la costa atlántica en la provincia de Buenos Aires, o Córdoba, o los países limítrofes son los que se llevan en el verano la mayor cantidad de santafesinos.
Gran parte de todos esos santafesinos van a permanecer en la provincia y van a tener seguramente en escapadas hacia nuestro río, hacia distintos lugares de la provincia de Santa Fe, un conocimiento más acabado de la provincia. Y eso lo tenemos que aprovechar, porque eso nos tiene que dar la posibilidad de que todos quieran volver, cuando las condiciones ya lo den en plenitud. Seguramente el funcionamiento de cualquier turista no va a ser el mismo que cualquier verano. Habrá que cargar los barbijos, habrá que moverse con los cuidados, ya no serán tantos y no serán menos por los espacios a resguardar en cada uno de los lugares. Pero nos ponen un desafío grande, pero también nos abre una posibilidad enorme. La posibilidad de que estas zonas que han tenido un resguardo enorme de la naturaleza, un cuidado de la naturaleza, pueda ser mirado, apreciado y seguramente incorporado como lugar futuro. El crecimiento de estos últimos años marca claramente esa tendencia y tenemos que ir acompañándola. Tenemos que ir acompañándola como seguramente pensaron en el inicio, cuando aquí se formó, desde aquellas tapias a hoy, cómo estas zonas crecían, cómo estas zonas mejoraban sus comunicaciones, mejoraban sus defensas, mejoraban sus servicios de salud. Y este será un desafío para toda la costa, porque si queremos que vengan más, hay que cuidarlos y hay que tratarlos bien. Y eso va a generar seguramente, en un momento duro como el que tenemos, una oportunidad que estoy seguro que vamos a saber aprovechar. Será momento para mezclar la riqueza de la historia que nos contaba Ricardo para quien nos visita, para que se lleve, la viva aquí, mirando este lugar, sintiéndose en este lugar y volviendo allá al 1500. Será una oportunidad de poder apreciar lo natural, el cuidado de nuestro ambiente y tener aquí la vivencia directa de la naturaleza en estado puro, cuidada por su gente, y que seguramente tendremos que sumar todos ese cuidado a cada uno de los visitantes. Seguramente será un año en el que podamos juntar la historia con la proyección, con el futuro, ese deseo de radicar acá una ciudad y que vaya creciendo, seguramente se puede unir con las posibilidades que vemos de un desarrollo importante de toda esta zona. Por eso queríamos estar aquí, queríamos hacerles llegar a cada uno de los que ha trabajado, de cada una de las instituciones, cada uno de los integrantes en su momento, cada uno de los que día a día mantiene viva nuestra rica historia, decirle gracias a todas las instituciones que seguramente hubiesen querido estar aquí en plenitud, que estamos convencidos que el año que viene vamos a poder estar y seguramente con mucha más gente. Ricardo, agradecerte la pasión que siempre le pones a los relatos, al rescate de la historia, a hacerla conocer. Ese trabajo incansable que seguramente muchos van a tomar y van a seguir replicando. Y creo que cuando más gente venga, más gente va a seguir repitiendo cada una de estas historias y cada uno de nosotros conocerá mucho más de nosotros mismos. Y eso nos va a hacer a cada uno de nosotros moldeadores de una historia, conociéndola mucho más, haciendo el día a día, donde también vamos haciendo nuestros aportes, pero siempre se aporta cuando más se conoce. Entonces, decirles a cada uno de ustedes muchas gracias, que tengamos un buen festejo aquí, que nos preparemos para el año próximo, que tengamos la posibilidad de aprovechar plenamente un momento duro, un momento de crisis, para una oportunidad futura para todos los habitantes de esta región, para todos los santafesinos. Y seguramente allí estaremos saldando esta cuestión de si este festejo es el festejo de la ciudad o es el festejo de la provincia. Es el festejo de nuestra historia. A partir de aquí empezamos a tomar forma, la forma que hoy tenemos y tuvo que ver y tiene
sus orígenes en este 15 de noviembre. Muchísimas gracias a todos ustedes.